Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Eh, Hola. Bien, gracias a Dios, aprendiendo cada vez y siendo cada día más libre, yo pienso en nuestra forma de tener una relación con Jesucristo, ¿no? Eh, no sé si me puedo salir un poquito del tema. He estado viendo el video de El libre albedrío Ujú. y en el que hablaban de el libre albedrío, donde decía, ¿no? El preso en la cárcel no tiene libre albedrío, el violador sí tiene libre albedrío, la violada no tiene libre albedrío, etcétera, etcétera. ¿En qué parte yo quisiera saber? Tengo dos preguntas, una acerca del libre albedrío y otra acerca del tema ahora que hemos estudiado de Santiago 5. Eh, Al leer Juan 14, el versículo 17, dice, desde el 15, digamos, para el contexto. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Siempre hemos tenido la enseñanza, al menos en el grupo que yo he estado, que era un grupo extremista, fariseo, salido de la iglesia, reformista, etcétera, etcétera, de que ellos nos decían que cuando el Espíritu Santo mora con nosotros, es que el Espíritu está al lado convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que el Espíritu mora en nosotros, o sea que habita en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el libre albedrío de poder elegir. Mientras no tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, nadie puede tener libre albedrío. Y nos levantaban un texto, ¿no? Decían, bajo la influencia del Espíritu Santo, el hombre está capacitado para elegir qué quiere, el bien o el mal. Pero mientras el Espíritu Santo está fuera de ti, con vosotros, o sea, a tu lado, no tienes esa libertad y siempre vas a elegir el mal. Pero una vez que habita, entonces tú ya puedes elegir entre el bien y el mal. No sé si eso es correcto, si hemos aprendido mal o cómo podemos interpretar estos versículos. La primera pregunta. Y la segunda respecto a Santiago 5, que realmente, wow, es un disparo a la cabeza que nos vuela realmente todo lo que habíamos sabido acerca de, porque siempre, ¿no? Cuando nos enfermamos o cualquier cosa, sí, sí, el aceite ungido y llamen a los ancianos y los ancianos tienen la prerrogativa especial de ungir al enfermo y ese enfermo, porque es anciano, entonces, quién sabe y se salva o se sana. Pero en cuanto a la oración, digamos, cuando decimos la oración intercesora de la cual hablaban, eh, yo no sé si lo entiendo mal, pero tal vez lo comprendo como que, porque la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo, ¿sí? Pero más que una intercesión, si yo quiero que alguien ore por alguien que está delicado de salud o lo que fuera, no es porque esa persona tenga mejor o mayor prerrogativa o mayor privilegio delante de Dios, sino porque tal vez el acompañar en la oración, el fortalecer la oración de varias personas puede ser, no sé si más poderosa, podemos decir, o no. Entonces, no sé si estoy equivocada al respecto de estas dos cosas. Agradezco mucho, doy muchas gracias a Dios. Como me verán, ya tengo mi cadena y ya no me da vergüenza, me puedo pintar y puedo hacer mi vida normal. Y les comento algo de paso, Oscar y Alex. eh, este tema del legalismo y todo esto no solamente está dentro de la iglesia de la cual yo he salido, y doy gracias a Dios por haberme abierto los ojos a través de todos estos videos que he estado viendo y todas estas enseñanzas, sino también está dentro de las iglesias pentecostales y todos tienen este vino, si quieren, ¿no? Todos han bebido de esto porque
en la iglesia, en la congregación que ahora voy, es lo mismo, es igual. Te dicen lo Mm. mismo, o sea, el infierno y que si no obedeces te vas a ir al infierno porque el infierno es para los desobedientes, es para los que no vienen a la congregación y para los que no dan el diezmo, porque el diezmo es lo mismo. Qué lamentable, ¿no? Que tampoco ellos hayan logrado entender el amor de Dios como ahora yo lo entiendo, como ahora yo lo comprendo, como ahora yo lo veo y yo lo veo ahora a Dios, a Jesucristo de una forma tan diferente y siempre, un día me tocó hablar frente a la congregación y dije algo acerca de un tema que escuché también de Oscar. Yo les dije, Dios no es bipolar. Y me miraron así con cara de, ¿qué tiene esta señora? Y yo les dije, Dios no es bipolar, porque Dios no ha creado al hombre en su creación para luego destruirlo. Dios ha creado para salvar. Y así va a ser, porque no es un Dios que un día dice una cosa y después va a decir, no, ahora me da la gana de destruir a todos. Y ahora estoy, como sugeriste en el video de, de libre albedrío, estoy viendo, pero tengo, no tengo mucha capacidad, no sé, le pido a Dios que me la dé. Estoy viendo Génesis 1 y 2 que realmente también es tremendo y la gente se confronta con esto, ¿no? Cuando uno le dice que Dios es amor y que va a salvar a todo el mundo y que Dios nos ama, la gente es así, es como tú dijiste, quiere realmente tener la razón y decir, ves, yo te he dicho, y lo que yo te he dicho, ahí está, por desobediente, tu hijo se ha enfermado, tu madre se ha muerto, vos te vas a morir y te vas a ir al infierno y todo, la gente se confronta. Pero me he sentido muy bien de decir a la congregación a la que voy y decirles con voz firme y fuerte y luego me preguntaron, ¿no? Decirles, Dios no es bipolar. Y me dice, ¿por qué utilizas la palabra bipolar, que es una palabra de psicólogos y no sé qué? Algún día entenderán, algún día comprenderán, pero primero déjenme digerirlo bien a mí, porque lo estoy aprendiendo, digiriendo y realmente estoy amando todo lo que estoy aprendiendo. Gracias, Oscar y Alex. Ujú. Ok, Bueno, el libre albedrío es para ti. ok. Bueno, yo respondo a la primera pregunta y Alex responde a la segunda pregunta. Eh, si te he entendido bien, Jimena, según ellos, según lo que a ti se te enseñó, la persona siempre va a elegir mal, 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 pero una vez que el Espíritu Santo esté en ellos, entonces es cuando tienen la posibilidad de poder discernir el bien y el mal y por lo tanto tienen la clarividencia para poder elegir por el libre albedrío el camino correcto guiado por el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿cómo hace esa persona para obtener el Espíritu Santo? Porque si, o sea, la primera decisión, o sea, la persona no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene libre albedrío. Entonces, sin libre albedrío, ¿cómo llega a, a obtener el Espíritu Santo? Bueno, por elección, sí, pero elección, pero ¿cómo va a poder tener elección si no tiene libre albedrío? Entonces, no, es que Dios es el que le da. Entonces, es el libre albedrío de Dios para esa persona en particular, porque la primera decisión para esa persona es la de quiero el Espíritu Santo, confieso mis pecados y al confesar mis pecados y aceptar a Jesucristo como mi Salvador, entonces el Espíritu Santo viene donde mí. Una vez que el Espíritu Santo viene de mí, tengo libre albedrío, ¿vale? Entonces, ¿qué me lleva a mí dos pasos anteriores? ¿Qué me lleva a mí a decir quiero ese libre albedrío a través del Espíritu Santo, quiero confesar mis pecados, etcétera? Bueno, uno puede decir, Dios es el que da el arrepentimiento. Efectivamente. ¿Por qué Dios dará el arrepentimiento a esa persona y no le dará a la otra persona? Ahora Dios está eligiendo a quién salvar y a quién no salvar, porque dice que todo procede de Dios, incluido el arrepentimiento. Entonces, si incluido el arrepentimiento viene de Dios, ¿por qué Dios le da arrepentimiento a una persona y no le da a otra? Y luego dicen, bueno, Dios da el arrepentimiento a todo el mundo, pero hay algunos que lo aceptan y otros que no lo aceptan. Los que no lo aceptan por decisión propia, sí, entonces no tienen una decisión propia de elegir lo contrario. O sea, es una amalgama, un mareo
tremendo. Y luego además vemos una cosa, que esas mismas personas que ya se llaman a sí mismos personas poseedoras del Espíritu Santo, discerniendo entre el bien y el mal, muchas de esas personas, muchas de esas personas, si uno de sus hijos es gay, lo saca de la casa. Entonces, el discernimiento del Espíritu Santo del Dios de amor es expulsar a su hijo de la casa porque su hijo es gay. No solo eso, sino que muchas de esas personas igual se tienen que tomar un antiácido porque su estómago porque tiene una úlcera de estómago. Esa úlcera de estómago les ha venido a través de qué? No, es una prueba. ¿Una prueba de quién? Prueba de Dios. Dios no tienta. Ah, entonces es el enemigo. ¿El enemigo por qué? Si en tu templo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo el enemigo ha llegado a tu estómago para generarte una úlcera? Eh, entonces, hay tantas cosas luego en la vida de esas personas que claman decir que ellas tienen el Espíritu Santo y por lo tanto que sí que tienen un libre albedrío total, y hay en su día a día elementos del día a día que está claro que está por encima de su control. Ya no te estoy hablando de la política en Estados Unidos o los eventos mundiales o la economía mundial que está definitivamente fuera de su control, sino cosas de su control diario. Se levantan y les duele la rodilla. Ellos no han elegido en su libre albedrío esta mañana que me duela la rodilla. No, la rodilla duele y no es algo que necesariamente esté bajo su control. Entonces, cuando hablan de luego del libre albedrío, dicen, no, tiene que ser libre albedrío, pero las cosas que tenemos en nuestro control. ¿Ok? Entonces, ¿tú elegiste que tu hijo fuera gay? No, eso no lo elegí yo, lo eligió mi hijo. ¿Ok? Ok, fantástico. Si vas por la calle y tienes un accidente de tráfico, ¿elegiste ese accidente de tráfico? No, no lo elegí yo. Dice, ¿y entonces por qué pasó? Es una prueba. Todo es una prueba. El Señor tiene que permitirlo. El Señor permite que estés hasta aquí de deuda y encima tienes que pagar un nuevo auto. ¿Pero qué pasa? ¿Que Dios quiere exprimirte como el gobierno que quiere sacarte todos los impuestos? O sea, hay un montón de cosas que no tienen sentido en eso. Eso no significa que nosotros no tengamos opción. Yo puedo ir al supermercado y yo puedo comprar puedo comprar al precio que me dicen que tenga que comprar y yo elijo si quiero comprarlo o no. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar a mi presupuesto, tengo que mirar a cuánto me cuesta, tengo que mirar cuánto estoy ganando, tengo que mirar qué otras facturas tengo que pagar. Entonces digo, uy, esos mangos se ven muy ricos. Mi libre albedrío dice, me voy a comer dos esta tarde. Mi cartera me dice, no, porque hoy también tengo que comprar esto y esto. Entonces, mi libre albedrío está condicionado continuamente. Por lo tanto, si acaso podemos decir que tenemos elección, pero no libre. Si acaso tenemos elecciones, podemos elegir ciertas cosas, pero dentro de un confinamiento y una y una y Y un un contexto. y un contexto. Sí, Ujú. sí. Y el que no lo niegue, pues, o sea, el que lo niegue, pues vive en los mundos de Yuppie. Porque yo he visto personas que dicen que tengo libre albedrío y tienen múltiple esclerosis o tienen una enfermedad genética, por ejemplo. Una enfermedad genética, así de simple. Ya olvídate de que, bueno, que es que diabetes porque eligió tener diabetes. No, no eligió tener diabetes, eligió comer helado de chocolate. No eligió comer diabetes, tener diabetes. Y dice, ya, pero al elegir el helado de chocolate, ¿estás eligiendo diabetes? No, porque hay mucha gente que come helado de chocolate y no tiene diabetes. Entonces, a esa persona sí le tocó la diabetes. O sea, sí desarrolló diabetes. Pero muchas otras personas no. Está gordo porque come muchos carbohidratos. Nadie come más carbohidratos que mi nuera. Mi nuera come carbohidratos por mañana, tarde y noche. Y está esbelta, no ponen peso ni nada. Y otros ven un pedazo de pan, no lo comen. Lo ven y suben 2 kilos. Solo con Entonces, oler. uno con Olendo pasan por la puerta de la panadería y han subido 2 kilos. Solo por pasar por la puerta. Entonces, hay ciertas cosas que la genética nos la han. A ver, yo siempre he dicho, si quieres ser saludable, elige a tus padres, ¿no?
No elijas un padre que tenga problemas de historial diabético, que tenga historial con problemas de corazón, que tenga problemas con anemia, sickle cell anemia o lo que sea. Si quieres ser un atleta, pues yo tuve que elegir muy mal, porque para ser atleta y elegí a mi padre y a mi madre, pues a mí me ganaban las niñas en el colegio corriendo. Pero es que no me daba más. Yo tengo sickle cell anemia de sangre, yo y 2/3 de los españoles. Entonces, pues yo no podía correr más. Yo elegía correr más, pero no podía correr más. Entonces, que no tiene sentido. Claro. Alex, tú contestas la segunda pregunta. Sí, no, y otra cosa que quería decir, porque Jimena estaba diciendo, ella citó un texto y daba la explicación que le habían enseñado ese texto. Ah, para la explicación que te enseñaron del texto, primero tienes que tener ciertas premisas. ¿Me entiendes? Que tú tienes que darlas por sentadas. Y una de ellas, primero, es el concepto trinitario de Dios, que no es un concepto del judaísmo ni nada por el estilo. Tienes Mm, que tener también por sentado el concepto de que el Espíritu Santo, en primer lugar santo, se llama santo, que tampoco es un concepto que está en el judaísmo. En tercer lugar, que ese espíritu solamente está en las personas que son cristianas, que también es un concepto que no está dentro de ese libro, ni del judaísmo, ni el escritor. Que las personas que no son cristianos no tienen el espíritu o no pueden tomar buenas decisiones. Entonces te encuentras un ateo que toma decisiones muy buenas, que tienen una familia excelente, que tienen un negocio súper estable y todo eso, pero entonces te encuentras a cristianos que tienen una familia destruida, como decía Oscar, y todas esas cosas. Entonces, ¿quién no tomó buenas decisiones? ¿Y quién realmente tenía el famoso espíritu que le ayudó a tomar decisiones? ¿Me entiendes? Entonces, para dar esa explicación que te dieron a ti, tienes que asumir muchas cosas que realmente no son parte del texto, ni nada por el estilo, ni de la Y, cultura de la y- época. y cerrar los ojos a la realidad. O sea, al fin y al Exacto, y cabo, cerrar también los una de ojos a las la cosas que realidad. tenemos que hacer es, nosotros podemos tener una hipótesis, pero esa hipótesis tenemos que verla reflejada en la realidad. Y si la realidad es otra, tenemos que revisar la hipótesis. No podemos estar ahí viviendo en el mundo de Yuppie, solo en nuestra burbuja eclesiástica y cerrar los ojos. O sea, hay gente que cree que el sufrimiento humano de niños que andan pidiendo por la calle es la excepción, no la norma. Y yo les digo, ¿pero en qué burbuja vives, chico? Si los que tienen comida en la nevera todos los días es un 5 o un 7% de la población mundial. El 90% viven en extrema pobreza en este mundo. Mm. 90%. La Ahora, con segunda respecto respuesta, ¿cuál a, era? sí, con respecto a Santiago 5 creo que habías preguntado, Jimena, de que no necesariamente cuando intercedías por una persona era porque creías que tenía una posición favorecida delante de Dios, sino que lo hacías para acompañarla. Mi pregunta sería, ¿no es más fácil si mi objetivo es acompañar a una persona en su dolor? ¿No es mejor acompañarla yendo a su casa, estando con ella, limpiándole el piso, atendiéndole sus heridas, haciendo las necesidades que ella no puede hacer en su momento de dolor? A que no estar yo en mi casa, en la tranquilidad de mi casa y antes de dormir simplemente decir, Señor, sánala y cuídala. O sea, ¿en cuál de las dos yo estoy acompañando más a esa persona en su dolor? ¿O me estoy empatizando con ella en el momento que está pasando y me estoy poniendo en el lugar donde ella pueda sentirse acompañada y todo en ese dolor? ¿Me entiendes? Orando yo desde mi casa tranquilamente o simplemente yendo entonces y dedicando tiempo de mi tiempo para estar con ella y llevándole sus necesidades. Ujú. O sea, el concepto de oración intercesora tiene ciertas premisas también, como ya veníamos diciendo, una, de que yo me siento en un estado, aunque no querramos admitirlo, para yo poder interceder por ella. Pero también tiene el concepto de que mientras más personas nos unamos y pidamos por el mismo propósito, más entonces vamos a estar seguros de que se va a cumplir. ¿Entiendes? Es como que si Dios necesita que muchas personas le pidan lo mismo para entonces poder hacer el milagro o aquello que estamos pidiendo, que sería sanar a esta persona, lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, igual es una imagen de Dios que para mí es sumamente distorsionada, que yo no quiero nada que ver con ese Dios, porque si Dios realmente me ama dando y necesita que tenga mucha cantidad de personas orando por mí para entonces tenderme la mano, entonces realmente cuánto amor tú me tienes, ¿me entiendes? Cuando realmente necesitas que tantas personas estén intercediendo a mi favor para tú poder concederme lo que yo Y, necesito. y luego, Alex,
si es que encima eso por lo menos al final acabara sanando a la persona. O sea, Exacto, porque en la mayoría de los casos no pasa así. porque ¿cuántos de nosotros a lo largo de los años hemos estado en cadenas de oración porque alguien nos ha hecho pasar de alguien que está enfermo, etcétera, y hay personas orando por esa misma persona en Estados Unidos, en Chile, en Australia, en tal, y la familia recibe mensajes. Mira, hemos puesto tu anuncio y gente en Inglaterra, iglesias en Inglaterra están orando, iglesias en Rusia están orando, iglesias en Argentina están orando, en México, todo México está orando, todo tal. Ha sido puesto en la revista de nuestra denominación, etcétera, etcétera, etcétera. 3 meses después, la persona muere. Eso además es que se ha evidenciado, por ejemplo, hay muchísimos, infinidad de ejemplos, infinidad, pero poneros uno. Eh, la pandemia que hemos sufrido hace 4 años atrás. 2 personas entubadas en el hospital. 2 personas entubadas. La persona número uno solo tiene a la esposa en la casa y listo. Y no está ni en redes sociales ni nada. ¿Ok? 65 años el esposo y otra señora tiene a su esposo ahí, 65 años también entubado. ¿Ok? Pero la segunda es miembro de una iglesia. Entonces, llega a la iglesia. Pastor de la iglesia lo pone en el noticiero de la iglesia, en la revista de la iglesia, entre las iglesias de las mismas denominaciones, en todo el estado de Michigan, en todo el Estados Unidos, pero como son latinos también, ella es de tal y tal país, entonces en El Salvador empiezan las iglesias, en México empiezan las iglesias, pero tienen un primo en España, entonces el primo en España, por todos los lados, por todos los lados. Pasa una semana, el que se muere de los dos es el que ha estado pidiendo todo el mundo por él. Y el que se va a la casa con su esposa es el que la esposa no ha puesto nada a nadie. Evidentemente, ella ha dicho, pues me gustaría, no me quiero quedar sola, me gustaría estar con mi esposo. Y ella se lleva a su esposo a casa y el esposo con la misma edad que ha estado todo el mundo orando, se muere. Si por lo menos, si por lo menos el orar más hace más grupo y es más oportunidad y por lo menos funcionara de esa manera, pero es que en muchísimos casos todos hemos estado parte de cadenas de oración donde luego, oye, ya no, y luego te viene después de 3, 4 meses, oye, ya dejar, que murió hace 3 semanas atrás, dejar de orar que ya murió Mm. hace 3 semanas atrás. Eso ha pasado. Si has estado No, y el viviendo problema es dentro de la que religión, ha pasado. somos influenciados en el sentido de que, por ejemplo, abres tu Facebook y de repente ves una cadena de oración. Y tú Ujú, dices, voy a orar por esta persona porque quiero empatizar con ella, quiero que se sane y todas esas cosas. Pero entonces, cuando la persona muere, nadie publica en Facebook que la persona murió. Ahora, si la persona es sanada, inmediatamente miles de personas empiezan a publicarlo. ujú. Entonces, ¿cuáles son las que nosotros vamos mirando? Aquellas en que la persona se sanó. Entonces eso va aumentando en nosotros ese concepto de, sí funciona, sí de esto. Pero si nosotros viéramos realmente todos los casos donde las personas han muerto y han fallecido y no han sido sanadas por las oraciones intercesoras, o sea, serían muchísimos más. La Yo, oración tiene un poder, yo creo que tiene poder y para mí es un poder terapéutico, incluso que puede ayudar emocional. mucho a la persona, exacto, emocional. Y que se puede ver en diferentes tipos de personas de diferentes maneras. Por ejemplo, en una persona cristiana, va a orar con Dios. Y entonces todos sus problemas lo va a contar a Dios y va a decirle, "Hey, mira, tengo esta situación con la familia, ¿qué tú crees que debería hacer, padre, con esto, pa, 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 pa?". Pero ¿qué está haciendo esa persona? Está razonando. Y a la hora de razonar está mirando los problemas desde una manera, desde afuera, y le está ayudando a tomar decisiones sabias. Lo mismo va a hacer una persona que no sea cristiana, pero lo va a hacer quizás si es budista, lo va a hacer con la meditación, si es islámica, lo va a hacer a través de Alá. Si es atea, lo va a hacer a través de procesos de razonamientos y de diferentes técnicas de pensar, ¿me entiendes? Pero igual va a llegar a las mismas decisiones y va a llegar a las mismas soluciones, ¿me entiendes? O sea, la oración tiene un poder para mí terapéutico, emocional, que puede ayudar muchísimo, si tú lo crees, ¿me entiendes? Ujú. Esa es tu manera de creerlo y de manera de verlo. Y, Pero y, en, ujú. dale, sí, sí. Y en mi caso, además, tenemos varios estudios en relación a la oración
para mí la oración es acordarme que tengo que estar agradecido. Esa es la oración. Yo no pido. Y eso lo tenemos en varias series, en varios estudios. Yo no pido. Y además he dicho en alguna ocasión lo siguiente. Creo que el testimonio del fallecimiento de mi esposa por un cáncer terminal es más beneficioso que si se hubiese sanado del cáncer terminal. O sea, mi esposa pasa de ganarme, de acabar un maratón 20 minutos antes que yo, a 6 meses más tarde estar un poquito débil, hacerse unas pruebas, entrar en la consulta del doctor, el doctor decir, no, perdón, no es para usted, es para, y mira en pantalla y dice, Verónica Sande. Y dice, sí, soy yo. Y entramos los dos juntos y dice, soy yo. Él no se creía que una chica tan saludable, como se veía, fuera la misma que estaba en pantalla con todo su cuerpo iluminado con tumores. Con todo su cuerpo iluminado. No sabía que era la misma. Y entonces pasa de ganarme en el maratón a me siento un poquito débil, me siento como más cansada de lo normal. Vamos a ver qué pasa. Y el siguiente mensaje es, te quedan 6 meses de vida. Que duró 18, pero te quedan 6 meses de vida. El testimonio de mi esposa ayuda más, Jimena, porque el 99.99999% de personas en el estado 4 terminal paliativo de mi esposa fallecen. Si mi esposa se sana, el 99.9999% de familias que han pasado por la misma situación no pueden estar en sintonía con nuestra experiencia. Yo no puedo ayudar al 99.99999% de las personas que han pasado por lo mismo. O han pasado por una enfermedad de esas dimensiones o por una muerte. No puedo ayudarles. ¿Por qué? Porque mi esposa oré y se sanó. Pero el 99.99% en estado 4 paliativo fallece. Fallece. Y por una persona que haya durado 5 años con un cáncer pancreático, por una persona que haya durado 5 años con un cáncer pancreático, hay miles y miles y miles que han fallecido en los primeros 9 meses después del diagnóstico. Miles, pero miles y miles. Entonces, esa persona que pone un vídeo en YouTube, después de 5 años he tenido cáncer pancreático y ya no lo tengo, esa persona, al fin y al cabo, empezamos a generar precisamente lo que Santiago nos ha dicho que no hagamos, que es empezar a diseccionar y que unos son mejores que los otros, etcétera. ¿Qué tiene esa persona? Dame algo de sus calzoncillos o que me pase un mechón de su pelo porque es una maravilla. Esa persona tiene un testimonio que solo le pertenece a él. El testimonio de mi esposa le pertenece al 99.99% de todas las personas que han fallecido y de los familiares que han enterrado bajo el mismo testimonio. Le pertenece a todos. Mientras que esa persona con cáncer pancreático, él tiene ese testimonio, pero ese testimonio es suyo, único y exclusivo. No hay personas en miles y miles y miles de personas que puedan sentirse identificadas con él. ¿Okay? Claro. Teníamos... No, y otra cosa, tú hablas del agradecimiento. El agradecimiento, el principio es el agradecimiento. Vivir una vida de agradecimiento. Pero eso va a manifestar de diferentes maneras según la persona y las creencias de la persona. Por ejemplo, en ti, tú eres agradecido con Dios porque tú tienes la creencia de la existencia de Dios. ¿Me entiendes? Y lo ves como tu padre y lo ves al que tú le agradeces. Pero el que no cree en Dios va a ser agradecido igual y va a tener las mismas experiencias y los mismos beneficios que tú tienes. La misma sanidad. Va a ser agradecido con la vida, va a ser agradecido con la naturaleza, va a ser agradecido con la energía que mueve el mundo, qué sé yo. Con algo va a ser agradecido, ¿me entiendes? Y es ese principio de vivir en gratitud lo que lo va a alimentar, lo que le va a hacer bien y le va a traer beneficio a su vida, pero no necesariamente porque se lo pida a Dios o que sea agradecido con Dios. Claro. Y luego también, bueno, el concepto que uno pueda tener, el concepto personal que uno puede tener de Dios. O sea, el concepto que yo pueda tener de Dios tampoco va a ser de un hombre con una barba blanca sentado en un trono. ¿Ok?